La conoce, ¿no? Claro, en el programa la hemos visto, pero solo con una pantallita chiquitita, así que dice online, qué sé yo, y conversamos siempre con ella, con Daniela Chicardini, diputada. ¿Cómo le va? Muy bien, Cristian, ¿cómo está usted? Buen día. Bien, contento de tenerla acá y conocerla en Por persona. fin. Por fin, yo dije, algún día vamos a tener la oportunidad de poder conversar. Primero le doy la bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y queríamos entrar en materia al tiro. Estábamos hablando recién de que hay una nueva casa de acogida acá, ¿no? Sí, es un temazo, Cristian. Bueno, agradecer nuevamente la invitación que siempre nos hacen. Habíamos tenido ahí un pendiente con ustedes, pero estamos cumpliendo. Porque siempre es bueno dar información, contarle en qué estamos. Y creo que las buenas noticias también hay que darlas a conocer. A propósito de la casa de acogida, nosotros hicimos algunas gestiones con bienes nacionales, Cristian, con las Damas de Rosa. Una organización, un voluntariado en donde nos planteaba la necesidad de poder darle mejor calidad, en este caso a los familiares cuando tienen algún enfermo, y usted sabe que el hospital regional recibe a muchos pacientes de todas las comunas de la región y a veces es bien incómodo o no son las mejores condiciones cuando tenemos a un familiar que a veces no es un día, sino que están meses. Y en ese contexto creíamos de que esta solicitud que nos hacía las Damas de Rosa era también algo humano, ¿no es cierto? Una necesidad que lo conversamos con la Seremi de Bienes Nacionales, con Mónica Marín, y hace un par de semanas atrás vino el subsecretario de Bienes Nacionales donde se hizo entrega formal de la concesión de este inmueble que está muy cerquita del hospital, porque creo que esa es una oportunidad para generar mejores condiciones, porque además ya del dolor que está teniendo esa familia, de estar acompañando a ese paciente enfermo en el hospital, creo que eso también alivia un poco esa carga, ¿no es cierto?, de tener una ducha, un baño, una cama donde poder descansar y que les quede cerca para poder ir, ¿no es cierto?, de nuevo a acompañar a ese paciente que puede estar en un tratamiento. Así que fue una linda gestión, una gestión noble que tenía un sentido más humano y que también en colaboración con Juanita, una enfermera de muchos años del hospital, que tomó esta demanda y lo conversamos con el hospital a través del director en ese entonces, que era don Bernardo Villablanca. Lo fuimos a plantear a Bienes Nacionales y hoy día es un hecho concreto, es una realidad, un sueño de tantos familiares que también expresaban esta mejora o esta mayor condiciones óptimas como para poder estar acompañando a un integrante de esa familia, que muchas veces son momentos complejos, difíciles, pero creo que alivia un poco esa carga. Sí, sí. Hace un tiempo atrás, ya lo habíamos conversado sobre el tema del royalty minero, pero eso solamente es una introducción para una pregunta. Siempre se habla de que somos la región minera, Antofagasta por excelencia, nosotros venimos después, de acá que se extrae mucho mineral, el sueldo de Chile, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a ver la ciudad de Copiapó, nos empezamos a encontrar que nuestro centro está y no quiero ser exagerado, está en deplorables condiciones, muros pintados, comercio irregular por todos lados, como ustedes se me ven en internet, alguien tenía que decirlo, se dijo, la prostitución que hay en el centro de la plaza. Entonces nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudad, como región, para empezar a crecer también, para que nuestra ciudad se vea bella? Los copiapinos de corazón siempre queremos ver Copiapó lindo, pero ir al centro ahora, por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de pasearse por la plaza, tipo 7 de la tarde, 8, es hasta tenebroso porque la iluminación es bajísima, es peligroso. ¿En qué manera nos podrían apoyar, digamos, ustedes, para que nuestra ciudad de una vez por todas sea linda, salga adelante? Sí, bueno, claro, una buena forma de introducirnos a esa materia justamente tiene que ver con regiones que aportan tanto para el desarrollo económico del país. Una región minera y que, a propósito del royalty, viene a ser una compensación, entregar dignidad y justicia a comunas mineras.
y por eso nosotros en el año 2017 hicimos ingreso de este proyecto de ley. Yo soy coautora del royalty minero a la gran minería y el gobierno con mucha convicción y fuerza avanzó con este proyecto de ley, logró llegar a acuerdos, porque cuando nosotros lo ingresamos muchos dijeron que esto era impensado, que era inconstitucional, que era imposible, ¿no es cierto?, de poder materializarlo. Bueno, el gobierno hizo un diálogo, conversaciones con los distintos sectores políticos y por fin tenemos hoy día un royalty que se ha hecho realidad por un acuerdo amplio, y que eso también es parte de las gestiones que hizo nuestro gobierno a través del presidente Gabriel Boric. Bueno, no así del Partido Republicano, porque votó en contra del royalty minero, que no quiero dejarlo pasar, y que es lamentable porque finalmente esto va en beneficio directo de muchas veces habitantes de territorios que se sienten postergados, que solamente ven las consecuencias de la gran minería, sin ir más lejos lo que pasó con el tremendo socavón que sale allá en la comuna de Tierra Amarilla. Bueno, la sobreextracción de agua, los pasivos ambientales, los problemas a la salud. Entonces, royalty minero significa que hoy día va a haber recursos justamente para traducirse en mejores condiciones y calidad de vida. Y esto va a ir a tres fondos. Uno, a las comunas mineras, también a territorios que tienen grandes índices de pobreza, pero también a los gobiernos regionales. Y todos estos recursos evidentemente tienen que ir para obras, para, ¿no es cierto?, infraestructuras, para ayudas sociales. Y yo creo que este tipo de recursos, que no son pocos, son muchos recursos los que van a llegar a la región. Bueno, hay que empezar a prepararse para ver cómo ejecutamos esos recursos, ¿no es cierto?, y que esos recursos públicos sean bien utilizados. Bueno, recursos que vienen de la gran minería, pero que en este caso lo va a ejecutar organismos públicos. Así que cuando vemos ciudades que están también un poco dejadas de la mano de Dios y que vemos harta basura, también contarles que nosotros hicimos ingreso de un proyecto de ley hace ya varios meses atrás, en conjunto con el diputado Manucheri y el diputado Daniel Melo, para aumentar las sanciones cuando las personas botan basura. Porque acá tiene que haber una mayor conciencia y muchas veces las personas aprenden con mano dura, pues. Y acá no solamente estamos elevando lo que son las sanciones monetarias, sino que incluso con penas de cárcel. Y yo sé que muchos podrán decir, bueno, es que el generar conciencia no depende de la penalidad, sino que depende, ¿no es cierto?, de la educación. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que tienen que ir las dos cosas avanzando al mismo tiempo, porque en nuestros colegios tenemos que generar, ¿no es cierto?, esas responsabilidades de muy pequeño a nuestros niños y niñas, pero al mismo tiempo también cómo esto lo aplicamos a los adultos, que finalmente son los que dan mal ejemplo, porque uno podría decir las nuevas generaciones vienen con ese chip muy distinto, de que incluso nos llaman la atención a los adultos. No botan basura en las calles, son más responsables, con menos discriminadores también. Sí, incluso con lo que es la eficiencia energética, apagan la luz, ¿saben?, ¿no es cierto? Vienen con una concientización que yo creo que es un ejemplo a seguir por parte de los más mayores. Y en ese contexto, bueno, yo espero de que ese proyecto de ley se aprobó ya en la Comisión de Medio Ambiente, ahora pasa a la sala, así que nosotros esperamos de que esto pueda avanzar rápidamente, porque cuando hay basura, eso es sinónimo como de abandono. Y la basura llama a más basura, llama a la delincuencia, llama a que las personas que siempre están ahí buscando, ¿no es cierto?, acapararse con estos espacios, que finalmente se traduce en lamentables situaciones de criminalidad. Entonces yo creo de que
estos son proyectos que van justamente en la línea de la seguridad, pero también tiene que haber compromisos desde los municipios para poder también hacer todos los esfuerzos justamente para poder combatir estas lamentables situaciones que van sumándose y que generan un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, para los delincuentes. Lo que significa la iluminaria. Yo creo que cuando se hace la mantención de las iluminarias o cuando se hace la renovación con nuevas tecnologías, por ejemplo con iluminarias LED, o cuando también vemos de que los arbolitos van creciendo y van tapando, ¿no es cierto?, algunos focos y uno va haciendo las podas, bueno, eso va generando mejores condiciones y la gente también se siente más segura. Así yo creo que esto va con una suma de factores que van cumpliendo con ese objetivo y nosotros hacemos un llamado a que nos pongamos, ¿no es cierto?, la camiseta por Copiapó, por Atacama, que nos pongamos, ¿no es cierto?, a hacer todas las acciones que sean necesarias justamente para poder darle tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de tener un pacto fiscal, y lo voy a sacar a colación porque tiene mucho que ver. Antes de entrar en ese tema, diputada, porque usted hablaba del tema de eficiencia energética y ese tipo de cosas. El otro día con el diputado Santana estuvimos hablando y como que de repente a nosotros como, una noticia y después, ¿Por qué? Porque se lo cuento. El otro día en un titular muy grandilocuente de un diario de circulación local decía Copiapó aumenta en un 65% la producción de energía eléctrica mediante paneles solares. Suena muy lindo, pero ¿esa energía dónde va? Al Metro de Santiago. Y cuando se habló de la proyección de alzas en el precio de la energía eléctrica, la región de Atacama está en los primeros lugares de las mayores alzas. Entonces mi pregunta es, ¿de qué nos sirve a nosotros los copiapinos llenarlo de paneles solares si esa energía no es para nosotros y más encima nosotros pagamos más caro por la energía? Sí, ojo con eso, porque si bien es cierto, nosotros tenemos que avanzar a las nuevas tecnologías limpias de generación de energía, en este caso lo que son los paneles solares, etcétera. El hecho de que ya en un territorio exista generación de energía, nosotros tenemos una ley que se llama equidad tarifaria y eso tiene que ver que tiene que haber una disminución de las tarifas, en este caso de los habitantes que conviven con empresas que generan energía y que de una u otra forma también generan un impacto. Y esto va para las energías convencionales como las renovables no convencionales. Y ahí yo creo que deberíamos hacer una revisión que nosotros ya hemos mandado varios oficios en donde se han constatado algunas observaciones y que esperamos de que también desde el Ministerio de Energía podamos hacer un levantamiento de información para saber si es que efectivamente se está aplicando esta equidad tarifaria que nosotros aprobamos en el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Nosotros ya hemos mandado los oficios desde la Comisión de Energía y Minería, pero creo que eso también es un tema no menor. Ahora, claro, sin duda la cantidad de empresas que han llegado desde afuera a la región, bueno, porque Atacama es el reino del sol, sí, claro, y tiene un tremendo potencial. Entonces también hay que tener las prudencias para que esto no se transforme en un desierto lleno de paneles solares, y que en la práctica, bueno, por un lado tenemos un tema de contaminación, pero por otro lado, claro, uno lo puede ver con muy buenos ojos porque se supone que estamos inyectando a la matriz, ¿no es cierto?, energética, energías limpias y que tiene también cuidados con el medio ambiente, sí, pero también visualmente algunos han señalado de que llenarnos con el desierto lleno de paneles también genera una afectación en la flora y fauna. Ahora, hay una posición también que dice que a ver, lo entiendo a los que dicen nos van a llenar de paneles, qué sé yo. Pero yo logro entender que somos un solo país y nuestro aporte al país es tal vez tener una cantidad de cerros con paneles solares que estemos inyectando energía para nuestro país. Pero a la vez, esa es nuestra participación. Pero también nos gustaría que participara el resto del país con nosotros, digamos. Sí. O sea, se habla mucho de la palabra justicia.
También sería bueno que se hiciera justicia con Copiapó. Decir, oye, pero estos tipos están generando tanta energía, tienen los cerros llenos de paneles solares, por último que paguen menos por la energía. Así es. Bueno, es que vuelvo a reiterar, la ley de equidad tarifaria tiene que ver con que donde están instaladas las generadoras tiene una compensación a sus habitantes y tiene menos, tienen una disminución en sus cuentas de luz. Entonces, por eso hay que revisarlo. Ahora, por otro lado, siempre lo hemos conversado con distintas organizaciones con respecto a que esto también pueda establecerse con un impuesto. Y usted sabe que como lo hicimos en algún minuto con el royalty minero, que nos dijeron que era inconstitucional, bueno, nosotros igual quisimos tratar de avanzar en ese proyecto de ley que finalmente patrocinó el Ejecutivo. En este caso nosotros también estamos en conversaciones para ver cómo las empresas pueden aportar también para el desarrollo estratégico de los territorios. Pero eso es parte también de lo que tiene que estar revisando el gobierno, porque usted sabe que la Constitución dice que cuando hay impuestos, eso es resorte de facultad exclusiva del Ejecutivo. Pero yo creo que también acá hay otros elementos que hay que considerar y que efectivamente regiones como la nuestra, donde tenemos gran presencia de empresas que están llegando a la región, bueno, podamos también hacernos cargo de que hay una situación no menor con el alza de las tarifas y que ojalá que exista también una compensación, como lo hicimos con el royalty minero. Bueno, también acá las empresas debiesen dejar algo en las regiones y que eso se traduzca a que existan más recursos para poder, ¿no es cierto?, hermosear nuestras ciudades, que existan obras para poder mejorar la calidad de vida de la gente, que uno sienta de que esa plata llega acá a las regiones. Y vamos a hacer nuevamente la fiscalización, porque le hicimos en su minuto, de lo que está pasando con la aplicación de la ley de equidad tarifaria, porque, vuelvo a reiterar, ese es el objetivo central de la ley que está vigente y que tiene relación con que donde están instaladas las empresas generadoras tiene que haber una compensación a los habitantes de ese territorio. Si hacemos una división del año, la invito a hacer una cuenta pública, por decirlo de alguna manera. ¿Qué proyecto de ley el cual usted ha impulsado o ha participado la deja más satisfecha en la primera parte del año? Bueno, recordemos que nosotros hemos tenido varios avances en el Congreso Nacional y que hoy día podemos decir que han ido en beneficio directo de los chilenos y chilenas. Y quiero empezar por el royalty minero. O sea, creo que fue un proyecto que nos costó mucho sacar, que el gobierno con mucha convicción avanzó y que hoy día podemos decir de que hicimos justicia territorial, que hoy día vamos a entregar mayor dignidad a territorios que lo único que sentíamos, y me siento parte como atacameña, que donde tenemos grandes riquezas, poco menos que la veíamos pasar solamente por nuestro ojo, pero que se llevan a nivel central. O sea, ¿para qué decir de que Santiago va como en la línea 1000 del metro y nosotros todavía tenemos callejones de tierra? Entonces yo creo de que eso queda gráficamente expresado, de que acá se hizo un esfuerzo y que hoy día podemos decir de que hay justicia para los atacameños. Además, nosotros avanzamos con las 40 horas. Cuando nosotros decimos de que la gente necesita también tiempo para la familia, tiempo para poder compartir, para tener también espacios de recreación, porque eso mejora la calidad de vida. Acá no todo significa trabajar. Y finalmente uno vive durante todas las horas del día trabajando y no tiene los espacios justamente para poder descansar. Y eso significa que cuando una persona tiene mayor tiempo de descanso, tiene mayor productividad. Entonces acá tenemos win-win. La empresa o el empleador en este caso va a tener mejor desempeño de las labores que va a cumplir ese trabajador o trabajadora, pero al mismo tiempo también ese funcionario va a tener mejores condiciones y calidad de vida.
No solo 40 horas, que nosotros lo tramitamos durante el periodo anterior de gobierno, porque fue un proyecto que ingresó hoy día la que es ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también hoy día quien es diputada, Carol Carriora, y que nosotros quisimos acompañar en ese debate, y que el gobierno también, a propósito del diálogo, de las mesas de trabajo con los distintos sectores, pudimos llegar a acuerdos por Chile. También 500.000 pesos como salario mínimo, eso también fue parte de una conversación amplia que se hizo también con todos los partidos políticos. Acá vuelvo a reiterar, proyectos que no han concurrido con su voto favorable el Partido Republicano, porque pareciera ser que acá lo único que quieren es negarle la sal y el agua al gobierno para que le vaya mal, sin entender de que hay proyectos que benefician a la ciudadanía. Entonces, restarse en ese debate donde trae beneficios directos a tanto chilenos y chilenas, yo creo que es una mezquindad terrible en la política que muchas veces no se puede tolerar. Bueno, hay proyectos en el que nosotros hemos tenido, yo creo que grandes avances, y que, por ejemplo, Barrios Limpios, que es un proyecto que todavía no termina su tramitación, pero que ya salió de la Comisión de Medio Ambiente, y que es de mi autoría y que esperamos de que también venga a resolver un problemazo con respecto a los micros basurales que hay en nuestros territorios. Sin ir más lejos, lo que pasa también con los derechos de las mujeres, que uno podría decir, claro, cuando hablamos del pago oportuno de las pensiones de alimentos, estamos hablando de los derechos de los niños y niñas, pero ¿quiénes son las que finalmente cumplen las labores de cuidado y que se hacen responsables, ¿no es cierto?, de el cuidado de sus hijos e hijas? Son mayoritariamente las mujeres. Mayoritariamente. Claro. Mayoritariamente. Pero cada porque vez también, más los hombres están tomando ese rol. Ha existido, ¿no es cierto?, un trabajo para poder generar mayor conciencia en la corresponsabilidad, y yo creo que muchos de hombres que nosotros hemos compartido con ellos, y creo que las nuevas generaciones tienen también eso como muy inculcado, y me alegro mucho de que cada vez nos sumemos más a que estos roles, ¿no es cierto?, se tienen que compartir. Pero volviendo al tema, pensiones de alimentos, creo que fue un tremendo proyecto que hoy día es una realidad. Es una ley vigente y que primero tiene que ver con el pago efectivo de las pensiones de alimentos que están adeudados, pero también hay un registro nacional de deudores que eso te va a permitir tener claridad de quiénes son los que tienen esta deuda, y que acá se trabaja en línea, donde el registro civil, donde la banca va a poder proporcionar estos antecedentes y que se va a poder, ¿no es cierto?, relación, ¿no es cierto?, con entregar estos recursos para que esos hijos e hijas puedan educarse, puedan vestirse, puedan comer, que yo creo que es algo que a lo menos es una responsabilidad mínima que en este caso tienen que tener padres y madres, ¿no es cierto? Sí. Son proyectos importantes, Cristian. Son proyectos que nosotros podríamos decir que se ha avanzado, no lo suficiente quizás porque todavía no lo resolvemos grandes problemas de la ciudadanía en materia de salud, en materia también, como lo decía recién, en pensiones. Todavía hay muchas cosas que seguir tramitando con respecto al combate a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y que sé que son temas muy sensibles, pero ahí necesitamos también la colaboración, la disposición de poder llegar a acuerdos. Y he visto que en el Congreso hay algunos que no quieren sentarse a conversar. Acá lo vimos a propósito del caso Convenio, donde la UDI y Partido Republicano sistemáticamente ellos condicionaron la salida del ministro Jackson para poder sentarse a conversar. Con respecto a la mesa de trabajo que nosotros teníamos conformada hace un par de semanas atrás para poder resolver la reforma de pensiones. Y bueno, pasó
Hace pocos días dio un paso al costado el ministro Jackson, no precisamente porque se le adjudique a él situaciones en el que asuma una responsabilidad por estar involucrado en estos casos de corrupción como muchos quisieron pretender instalar, porque acá todavía la justicia no ha resuelto y en este caso nosotros siempre lo dijimos, o sea, el ministro Jackson hizo todo lo que uno hubiese esperado que tenía que hacer, en este caso el gobierno, de entregar los antecedentes a Fiscalía, de entregar, ¿no es cierto?, todo lo que fuera necesario investigar, tanto a la Contraloría como incluso al Consejo de Defensa del Estado, y eso está, ¿no es cierto?, en un proceso que está, ¿no es cierto?, en curso y que, lo hemos dicho, acá los casos de corrupción no se pueden tolerar ni política, ni administrativa, ni social, ni judicialmente. Que caiga todo el rigor de la ley ante estos hechos de corrupción. Nosotros tenemos que dar garantías a la ciudadanía de cómo se hace el buen uso de los recursos públicos y es parte de nuestro compromiso. Nosotros ingresamos y yo soy autora de un proyecto de fundaciones transparentes, porque también es importante saber, Cristian, quién está detrás de las fundaciones. Usted puede ver algunas veces que hay fundaciones o organismos sin fines de lucro que hacen algunos estudios, por ejemplo, no sé, de un producto en particular, de la carne. Pero resulta que quienes financiaron esos estudios fue, no sé, por ejemplo, McDonald's, por decir algo. Sí, claro. Entonces, claro, uno puede decir, no, tiene grandes propiedades nutritivas, la hamburguesa de buscándole McDonald's, bueno, claro. Pero resulta que cuando uno ve quién financió ese estudio, fueron las mismas empresas que les interesa de que un organismo, ¿no es cierto?, pueda dar a conocer algunas conclusiones. Vuelvo al punto. Fundaciones transparentes tiene que ver con saber, primero, quiénes son los que están integrando esa fundación. Para poder recibir fondos públicos, a lo menos tiene que tener 2 años de vigencia, incluso que puedan desempeñar una labor ya sea de un programa o de un servicio, pero para los objetivos que fue constituida, no que a la rápida, un día antes, hayan cambiado el giro, etcétera. Creemos de que tiene que a lo menos tener 2 años si es que quieren cambiar el giro para poder cumplir, ¿no es cierto?, una labor en particular. Porque las empresas lo hacen y es legítimo. Ya, que cambien el giro está bien, que puedan desempeñar otras tareas, pero que a lo menos tenga una vigencia de 2 años ese cambio. Y también que tengan 2 años, a lo menos como mínimo, de historia, de trabajo, de experiencia. Además, saber cuánta plata han recibido tanto de privados y públicos, cuánto es lo que se ha ejecutado, para dónde han ido esos recursos. Incluso también se establecen sanciones en el proyecto que nosotros ingresamos, que cuando hay incumplimiento y cuando hay, ¿no es cierto?, irregularidades, evidentemente esa fundación no puede seguir recibiendo fondos públicos y tiene la obligación de disolverse. Entonces, nosotros hemos hecho los esfuerzos para poder también hacernos cargo de esta situación compleja, una crisis muy profunda en materia de probidad y transparencia, y yo espero que acá se cumpla, ¿no es cierto?, con todo el rigor de la ley, pero además caiga quien caiga. Acá todos pueden estar, ¿no es cierto?, en tela de juicio, y yo espero que las investigaciones puedan, ¿no es cierto?, resolver y que en este caso cumplan también con esas responsabilidades. Volviendo al punto con el caso del ministro Jackson, y por qué me di toda esta vuelta, porque algunos quisieron condicionar justamente la salida del ministro Jackson para recién sentarse a conversar con la reforma de pensiones. No pasó ni 2 horas que dio paso al costado el ministro, que yo creo que también lo hizo por una generosidad, porque él lo dijo muy claramente: yo esto lo voy a hacer por Chile, porque creo que hay objetivos mayores en donde la gente no puede seguir esperando. Y eso, por ejemplo, es la reforma de pensiones. Perfecto. Me hago a un lado para que hoy día el gobierno retome esta conversación, para que cumplan con lo que dijeron. Se va el ministro Jackson, yo me siento a sentar, pero inmediatamente el senador Macaya señala de que ellos no se van a sentar, que no es suficiente. Yo lamento esa pequeñez. Hoy día la pelota la tiene la derecha y la oposición. El ministro salió del juego, hoy día no es parte del gobierno. Y lo que nosotros hacemos un llamado e invitamos a que la derecha y la oposición esté a la altura del momento, que empatice, que solidarice con tantos adultos y adultas mayores que han recibido pensiones de miseria durante tantos años y que hoy día tenemos la gran oportunidad. Mire, hemos pasado durante 10 años de distintos gobiernos, de distintos colores políticos, tratando de resolver este problema. Hace
11 meses se ingresó el proyecto de reforma de pensiones. Hace 10 meses se aprobó la idea de legislar. Y han pasado durante todos estos meses sin poder avanzar un ápice con la discusión de la reforma de pensiones porque a algunos no les acomoda o porque derechamente defienden los intereses de las AFP. Y eso es impresentable, porque las AFP lamentablemente es un sistema que no funcionó, que fracasó, que hoy día entrega pensiones miserables. Por favor, me permite interrumpirle. Usted dice que fracasó. ¿Para quién fracasó? Fracasó para los chilenos y chilenas, fracasó para los jubilados y jubiladas. Sí, para eso fracasó. Pero para los que lucran con la AFP es un negocio redondo. Un negocio multimillonario, Cristian. Multimillonario, con utilidades que uno no podría retener esa cifra en la cabeza. Porque de hecho, la calculadora le va a tirar error. Te va a tirar error. Porque fíjate que el sistema de pensiones que hoy día existe, lo único que ganan son las AFP. Sí, claro. Y los que siempre pierden, y que incluso uno puede ir revisando con los ahorros que va teniendo, son los propios trabajadores y trabajadoras. Entonces lo que hoy día propone la reforma de pensiones que ingresa el gobierno establece 3 pilares importantísimos. Primero, lo que es mantener el 10% de cotización del empleador, y acá nadie les va a tocar esos ahorros del 10%. Acá algunos han querido instalar que se les va a expropiar, que se les va a quitar esa platita que tienen ahorrada. No, acá se mantienen ese 10% de cotización en los fondos que han tenido como ahorro durante tantos años los trabajadores y trabajadoras y que no se tocan, ¿ya? Pero además viene un segundo pilar importante que es el rol del Estado. Y acá nosotros tenemos una pensión garantizada universal que bordea los 204.000 pesos. Bueno, lo que propone el gobierno es aumentar de esos 200.000 pesos aproximadamente a 250.000 pesos. Y eso va, ¿no es cierto?, en una discusión que está contenido en la reforma tributaria, hoy día pacto fiscal, y que nosotros esperamos de que podamos tener ese aumento para que justamente se vea reflejada en el aumento de las pensiones. Y el tercer pilar tiene que ver con el 6% adicional de las cotizaciones que va a entregar el empleador, ¿ya? Entonces, acá vamos a mantener el 10% de cotización que entrega a los trabajadores y trabajadoras, vamos a tener el rol del Estado que va a aumentar a 250.000 pesos la PGU y además va a haber un 6% adicional del empleador. Y este 6% adicional es bien importante porque estamos hablando de un seguro social. Y yo creo, el tema de tope ahí es quién va a administrar ese 6%. Sí, pero acá lo que ha propuesto el gobierno es que va a haber una licitación, que pueden participar también privados, que también lo puede cumplir el rol el mismo Estado a través de un IPS reforzado. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos de que acá, lo ha dicho claramente la ministra, va a haber libertad de decisión, si es que lo administra un privado o si lo administra un servicio público, ¿no es cierto?, una entidad pública. Y yo creo que acá también se les cae un poco esa tesis de que esto lo va a hacer, ¿no es cierto?, va a ser una obligación que se le va a imponer en este caso a los afiliados. No. Acá hay libertad de decisión, cosa que no pasó cuando obligaron a la gente a cambiarse la AFP. Tantos algunos que se llenan la boca hablando de las libertades, bueno, en ese caso nunca le preguntaron a los chilenos si que querían cambiarse la AFP. O preguntémosle entonces a los funcionarios de las Fuerzas Armadas si estarían disponibles a pasar a la AFP. No van a estar disponibles porque saben, ¿no es cierto?, de que ese sistema ha funcionado y tiene que ver mucho con el rol del Estado. Y es un poco lo que nosotros queremos hacer con este sistema mixto. Algunos dicen, oye, ¿ya existe sistema mixto? No, porque en este caso estamos hablando de, lo que fue en su minuto el pilar solidario, bueno, hoy día lo que es la PGU, pero acá tiene que haber también un énfasis de solidaridad intrageneracional, porque los trabajadores que en este caso están activos, que son los más jóvenes, ¿no es cierto?, ellos van a colaborar para que
el jubilado o el adulto mayor que entre o haga sus trámites para jubilarse van a colaborar para que ese adulto y adulta mayor pueda tener mejores pensiones. Y esto va a ser un círculo, porque además, claro, yo hoy día como trabajadora joven no voy a ver reflejada el aumento de mi pensión, pero cuando a mí me toque jubilarme, voy a ver cómo los trabajadores activos van a estar también colaborándome para mi jubilación. Ahora, este seguro social también es súper importante, porque no solo estamos haciéndonos cargo de una demanda histórica y que dice relación con la discriminación histórica que ha tenido las mujeres con respecto a las pensiones. ¿Y sabe por qué? Porque mire, es fácil la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué las mujeres tienen menos pensiones que los hombres? Porque muchas de las mujeres cumplen labores de cuidado o quedan cuidándose a sus hijos e hijas, o quedan cuidando a algún enfermo, o quedan cuidando a un adulto mayor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienen que postergar su vida laboral. O muchas veces tienen lagunas previsionales o tienen trabajos informales. Entonces, las mujeres evidentemente tienen una discriminación y eso hace de que tengan jubilaciones menores a los hombres. Este seguro social justamente viene a hacerse cargo de esta discriminación hacia las mujeres y viene a entregar justicia. Por lo tanto, va a haber un bono adicional para las mujeres cuando una vez que se apruebe esta reforma de pensiones. Y además, por ejemplo, este aumento de la PGU, que estamos hablando de 250.000 pesos, también viene a reparar algo que se han hecho los esfuerzos a través de las leyes de reparación, estamos hablando de exonerados políticos, etcétera, etcétera, que viene a entregarles también una mejora en sus pensiones, que ha sido también una demanda largamente esperada. Entonces, Cristian, ¿qué quiero decir con esto? Que yo creo que acá tenemos una tremenda oportunidad para poder aumentar las pensiones de los actuales jubilados y obviamente de los futuros, viene a hacer justicia con las mujeres por las labores de cuidado y creemos de que hoy día está la voluntad de sentarse a dialogar, a lo menos que nos sentemos a conversar, pero hay algunos que ni siquiera han querido sentarse en las mesas de trabajo. Entonces eso, ¿qué es lo que a ti te hace deducir? Que solamente quieren venir a defender los intereses de la AFP. Porque cuando fueron las AFP a exponer a la Comisión de Trabajo, la cual yo también soy miembro de la Comisión de Trabajo, hablaron de lo lindo que era el sistema. Hablaron de lo bueno que ellas son en términos administrativos, de la cantidad, ¿no es cierto?, de personal que tienen que tener disponible para poder, ¿no es cierto?, hacer todos los trabajos administrativos. Que ese tema en particular creo que es bien complejo, porque ¿qué es lo que hay detrás de todos estos recursos que se van a administración? Son justamente los recursos que muchas veces nosotros vemos que se ven afectados en los fondos de ahorros que han tenido los trabajadores y trabajadoras. Todo lo que es, ¿no es cierto?, la atención de público, toda la operación que hay interna dentro de estas administradoras de fondos de pensiones, todo lo que son las comisiones. Bueno, cuando nosotros hablamos del reordenamiento de la industria, justamente tiene que ver con eso, que un organismo público no va a utilizar recursos de los trabajadores para que esto funcione, porque ya existe, por ejemplo, el IPS. Va a ser un IPS reforzado en el que van a poder, primero, son dos organismos. Uno, el que va a ser la administración propiamente tal de todo esto, como de la atención de público, etcétera, etcétera. Y lo otro van a ser los organismos de inversión. Y que también la ministra lo ha propuesto de que pueda licitarse y que pueda, en este caso, participar organismos privados para hacerse cargo de lo que va a ser el stock y lo que va a ser también el soporte. Y yo creo que eso es tremendamente importante porque habla de la libertad. Entonces yo, Cristian, creo de que hacemos un llamado por el actuar de la oposición, de la derecha en particular, que no hemos visto voluntades para poder mejorar las pensiones de nuestros adultos y adultas mayores. Y yo creo que esa es una pequeñez política, esa es una mezquindad
terrible, porque acá lo afectado no es el gobierno, acá el afectado no es el presidente de la República, acá lo afectado no es la clase política, no somos los parlamentarios. Declaraciones de republicanos decían que el tema son los adultos mayores. El tema más allá, decían que ellos no eran partícipes de entregarle más plata al gobierno sabiendo de que había perdido credibilidad con el caso de fundaciones. Ese fue un tema fuerte de parte de republicanos. Sí, yo entiendo de que acá puedan haber aprovechamientos políticos de una crisis tan compleja como es, ¿no es cierto?, caso convenio, y que nosotros no tenemos dobles discursos, lo hemos dicho, acá hay que combatir la corrupción con toda la fuerza y convicción, ya sea, ¿no es cierto?, desde el Ministerio Público, el rol fiscalizador que haga la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, los ministros. Acá se han tomado decisiones inclusive administrativas, políticas, porque han salido seremis de gobierno, han pedido la renuncia de subsecretarios, acá han salido ministros, porque evidentemente es una situación en la que de manera seria y responsable hay que tomarse, ¿no es cierto?, de cómo esta crisis la podemos transformar en una oportunidad para elevar los estándares de probidad y transparencia, dar garantías del buen uso de los recursos públicos, de poder también mejorar un problema estructural que existe también en el sistema público, de hacer también algunos perfeccionamientos en la legislación, también de los mismos roles fiscalizadores que hacen algunos organismos competentes, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de una agenda de probidad y transparencia que ha levantado el gobierno, que nosotros también hemos querido ser parte, hemos ingresado proyectos de ley en esa línea, y que todos los actores políticos tenemos que acompañar. Pero otra cosa distinta es que acá se condicione el avance de una discusión que es muy sentida y que viene a responder una demanda histórica que son las pensiones de nuestros adultos y adultas mayores. Y en eso nosotros no podemos tener el doble discurso. Acá se puede caminar y mascar chicle a la vez. Una cosa es lo que va en un carril y que estamos empujando con mucha fuerza, como es el combate a la corrupción y todas estas acciones y medidas que se tienen que adoptar y que se han tomado también. Pero también, por otro lado, es la discusión que tenemos que seguir dando, porque el Congreso tiene que seguir trabajando, el programa de gobierno tiene que seguir avanzando, y no podemos seguir postergando un debate que a mí, cuando yo voy a las calles, cuando estoy en las poblaciones, cuando voy a una organización, me piden: diputada, este es el proyecto más importante para nosotros y nosotras, porque claro, hoy día son los adultos mayores que están jubilados, los que están por jubilarse, pero también lo que te va a pasar a ti, Cristian, lo que le va a pasar a las generaciones futuras, ¿no es cierto?, y a todo el resto de la población chilena. Entonces, de eso estamos hablando. Y hoy día tenemos una oportunidad. Y yo espero de que no desaprovechemos esta oportunidad, porque los adultos y adultas mayores no pueden seguir esperando. Nosotros hace muy poco asumimos como mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas. Estoy ahí instalándome en lo que es este nuevo desafío como vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que obviamente asumimos con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Nosotros también cumplimos un rol más institucional, todo esto como más protocolar, donde además tenemos que dar garantías de conducción de la mesa, justamente para poder dar la ecuanimidad que se necesita en este caso, tanto de la oposición como del oficialismo, pero también queremos cumplir un rol de tender puentes y de llegar a grandes acuerdos por Chile. Se pudo hacer en 40 horas, se pudo hacer en salario mínimo, se pudo hacer con royalty minero. ¿Por qué en este caso no se podría hacer? La única respuesta que yo tengo a eso es que algunos no quieren cambiar el sistema de AFP solo por intereses de un negocio multimillonario que solamente perjudica a los trabajadores y trabajadoras y beneficia a los que están, ¿no es cierto?, a la cabeza de estas grandes AFP. Pero yo les quiero decir de que los chilenos nos están observando, la población está vigilando
todos los pasos que nosotros damos en el Congreso, y que si es que nosotros logramos tener esta mesa de manera muy sólida, porque tuvimos un gran apoyo dentro de los colegas con un acuerdo que se cumple, que es un acuerdo administrativo, pero que hoy día también avanzamos un poco más allá, y que tuvimos también el apoyo de demócratas, de amarillo, del Partido de la Gente. Bueno, hoy día tenemos una base de apoyo que aumentó, y que es parte de las conversaciones que nosotros estamos teniendo en el Congreso Nacional para justamente poder avanzar en estos proyectos de ley. Pero también he visto las voluntades como de Bópoli, de Renovación Nacional, partidos de derecha, que no se han restado de la mesa de diálogo de las pensiones. Están presentes, han entregado propuestas, y el gobierno incluso está disponible a ceder, porque yo creo que en esto todos vamos a tener que ceder posturas. Y incluso eso va por el lado del oficialismo. La ministra Jara lo ha dicho, que yo creo que ha sido una ministra que ha estado a la altura de la situación, que ha tenido una capacidad de diálogo, ha quedado demostrado, y que incluso ha dicho, bueno, si el 6% adicional de cotización del empleador no es algo que les acomode en este caso a la derecha, bueno, estamos disponibles en que sea solo 4% y que el 2% vaya a capitalización individual. Por lo tanto, estaríamos hablando de que ya no es 10% que va a los fondos de ahorro de capitalización individual, sino que sería ahora un 12%, y que, vuelvo a insistir, no se van a tocar, sino que van a haber esfuerzos de cuidado, de protección, de seguridad, porque acá nadie se les va a quitar esa plata que han ahorrado, y que algunos quieren instalar falsedades, fake news, por generar miedo. Entonces, yo creo que el gobierno ha dado señales de querer conversar, de poder ceder, de perfeccionar la propuesta original, porque hay un objetivo mayor, que es mejorarles las pensiones a los jubilados y jubiladas, pero teniendo presente que cada vez que saquemos del 6% de seguro social, menos van a ir siendo las mejoras o los aumentos de las pensiones. Mire, yo le quiero decir, Cristian, que por ejemplo, y le voy a dar un solo ejemplo, acá también hay un incentivo al ahorro. Acá hay un incentivo a la cotización, ¿no es cierto? Y esto se traduce en un 0,1 UF por año. Entonces, en 10 años el incentivo es de 1 UF. Por lo tanto, yo le voy a dar un ejemplo. Un hombre que ha cotizado durante 10 años, ¿cuánto sería más o menos el aumento de su pensión? Tenemos los 50.000 pesos, que es del aumento de la PGU que propone el gobierno, porque acuérdense que hoy día son 200.000 pesos, hoy día va a ser un aumento de 50.000 pesos, ¿no es cierto? Ya. 50.000 pesos más lo que es el incentivo a la cotización, que es una UF, estamos hablando en 10 años, serían 36.000 pesos, eso es igual a 86.000 pesos. O sea, con esta reforma, un jubilado que ha tenido 10 años de cotización va a aumentar sus pensiones en 86.000 pesos. Una mujer con 10 años cotizadas va a tener los 50.000 pesos de la PGU que se van a aumentar, más los 36.000 pesos, más 22.000 pesos que son los bonos de mujeres, que es hacerse cargo de esta discriminación por labores de cuidado. Por lo tanto, va a aumentar en 108.000 pesos una mujer que ha tenido 10 años, ¿no es cierto?, de cotización. Daniela, yo quiero solo darle ese ejemplo. Me queda un minuto. Yo quería darle ese ejemplo, y bueno, si estamos hablando de 30 años, podría llegar a aumentar en los hombres 30 años de cotización 158.000 pesos y en la mujer 108.000 pesos. De eso estamos hablando. ¿Alguien se podría negar ese aumento? ¿Alguien podría decirle que no a las personas que llevan tantos años? O sea, por favor, brevemente, pero este camino viene largo porque ni siquiera se han sentado a conversar, después ya viene votarlo. De hecho, vamos a votarlo después de la semana distrital. Nosotros estamos ahora en semana distrital y ya el próximo martes comenzamos la votación en particular. Entonces, nosotros vamos a avanzar con los que se quieran sumar.
y nosotros tenemos una base de apoyo que esperamos, ¿no es cierto?, que esto pueda ir creciendo de este piso, ¿no es cierto?, que hemos tenido originalmente a propósito de demócratas, Partido de la Gente, de Amarillos, pero también de Evópoli, también de RN, que quieren apoyar, quieren proponer, quieren dialogar, llegar a acuerdos por Chile, por nuestros pensionados y pensionadas, y yo creo que eso es tremendamente valorado. No así puedo decir lo mismo de la UDI ni de partidos republicanos que se han negado a todos los proyectos que han ido en beneficio directo del pueblo de Chile, y yo lamento profundamente porque esa es la pelea que la gente está aburrida, que nos tiramos combos para allá, que vienen combos para acá y que no llegamos a nada, que no somos capaces como políticos de ponernos de acuerdo por temas sensibles para la ciudadanía y que les hace sentido, que son demandas históricas, y yo los llamo a la responsabilidad, los llamo a estar a la altura del momento, los llamo a empatizar, a solidarizar con esas pensiones de miseria. Los adultos mayores no llegan a fin de mes, no tienen ni siquiera para poder comprar remedios, no tienen para poder incluso llegar con una canasta básica de alimentos porque tienen muchas enfermedades asociadas y que tienen que comprar uno que otro tratamiento en términos de remedios, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero decirle a todos los que nos sentimos, ¿no es cierto?, con una cuota de responsabilidad, en este caso representando a la región de Atacama, pero también por los desafíos de nuestro país, que nos sentemos a conversar y a llegar a acuerdos, que seamos capaces de poder dar respuesta a las problemáticas de los chilenos y chilenas, y eso significa poder dejar de lado nuestros colores políticos, las rencillas políticas, las diferencias legítimas, y que pongamos, ¿no es cierto?, nos pongamos a trabajar. Daniela, muchas gracias por haber venido. Me encantaría seguir conversando. Usted sabe, tenemos que pasar a auspicio, tenemos que pedir el programa. Está muy bien. Muchas gracias por haber venido y gracias por aceptar sentarse a conversar tranquilamente. No, muchas gracias, Cristian, a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Estuvimos hablando con Daniela Chicardini, diputada de la República. Hacemos una pausa comercial rapidito, vuelvo enseguida. Tanda, por favor.